En esta clase vamos a desarrollar el tema electroforesis capilar, que es un método separativo que permite también la identificación y la cuantificación de los analitos, donde este tipo de técnica de separación se realiza dentro de un capilar y donde adquiere una relevancia importante el flujo electroendosmótico. La electroforesis capilar es una técnica separativa que se desarrolla dentro de un capilar y que se basa en la migración diferencial de partículas cargadas en solución al ser sometidas a la acción de un campo eléctrico. Acá se utilizan capilares de pequeño diámetro, un diámetro interno que puede variar entre 10 a 200 micras, para realizar separaciones con alta eficacia, tanto de moléculas grandes como de moléculas pequeñas. Las características de la electroforesis capilar es que, como dijimos recién, la separación se realiza en un capilar de sílice fundida, que se utilizan campos eléctricos elevados, que las separaciones se realizan empleando mecanismos tradicionales en menor tiempo y con un menor consumo de reactivos que la cromatografía líquida de elevada resolución, y además que en su mayoría se emplean medios acuosos, lo que implica menor toxicidad. El procedimiento que se realiza es muy simple, fácil de automatizar, permite la determinación simultánea de varios compuestos, de cationes, aniones, compuestos neutros, y la detección se puede realizar en línea mediante distintos tipos de detección, que pueden ser ópticos, electroquímica, espectrometría de masa, fluorescencia, etc. Ahora vamos a explicar cómo está formado este instrumento de electroforesis capilar mediante este esquema, que la instrumentación es relativamente simple, donde se necesita una fuente de elevado voltaje, un capilar cuyos extremos se encuentran sumergidos en dos viales con dos electrodos. Este es un vial de entrada donde también va la muestra y el vial de salida. Un detector que permite detectar para identificar y cuantificar el analito, y un sistema de procesamiento y adquisición de datos. Generalmente la muestra es introducida en el ánodo por diferentes métodos, y el mecanismo de separación acá en la columna de electroforesis capilar básicamente es el mismo que el de electroforesis convencional. Ahora vamos a explicar un poquito en qué consiste cada uno de los componentes que forman parte del instrumento de electroforesis capilar y cuáles son las características y su funcionamiento. Como dijimos, necesitamos, y la parte fundamental del equipo es un capilar de sílice fundida, que estos capilares tienen un tamaño entre 15 a 100 centímetros de longitud, diámetros internos pequeños, entre 10 y 100 micra, que estas capilares están recubiertos. El capilar de vidrio, como es un capilar muy frágil, para darle esa flexibilidad y disminuir esa fragilidad, es que se lo cubre con polimida, o sea que tiene una cubierta de polimida. Este pequeño diámetro es lo que facilita la disipación del calor que se genera por las elevadas corrientes eléctricas que ocurren en este proceso separativos. Normalmente este capilar se adquiere, este sería el capilar, se adquiere en piezas de 1 a 2 metros, y es el propio analista el que opera el equipo, el que lo corta y lo inserta dentro de un soporte que se llama, es un soporte que se llama cartucho, que hace las veces de soporte y que a su vez alinea, digamos, los extremos, estos extremos del capilar, con el vial de entrada. Este lo alinea con el vial de entrada y este con el vial de salida.
Ahora vamos a hablar de los viales que contienen el electrolito, la solución buffer y la muestra. Estos son los viales que durante la separación los extremos del capilar están colocados en estos recipientes, que son los viales que contienen la solución buffer, la misma solución con la cual se ha llenado el capilar, y estos viales se colocan en un carrusel, que este carrusel se encuentra termostatizado. Después les voy a mostrar el carrusel. Este sistema mueve los viales automáticamente y los eleva e inserta en los extremos del capilar mediante un sistema neumático. O sea, este sería el capilar, este sería el tapón del capilar, y por acá se introduce el vial y el electrodo. Lo que hace el carrusel es en forma automática insertar el capilar en este tapón para conectarlo al vial, o sea, al vial que contiene la muestra o el buffer. Bueno, este es un equipo de electroforesis capilar donde lo que les hablaba recién, este es el cartucho que le da el soporte al capilar, y acá tenemos carrusel, un carrusel donde están los viales de entrada y este carrusel el vial de salida. Y lo que hace el cartucho y un sistema que permite mover este cartucho e ir introduciendo el capilar en los distintos viales, tanto de entrada como de salida. Por supuesto, en este equipo de electroforesis capilar está conectado a una PC que permite, o sea, un software que permite programar los datos necesarios para la corrida electroforética y finalmente adquirir y procesar los datos. Bueno, después tenemos esta fuente de alimentación, que es una fuente de corriente eléctrica de elevado voltaje, y que esta fuente está conectado a los dos electrodos, al cátodo y al ánodo, donde acá se generan elevados campos eléctricos. Estos elevados campos eléctricos lo que permite reducir el tiempo de análisis, y la elevada relación del área del capilar respecto al volumen es que permite disipar el calor que se pueda llegar a producir. Recuerden que esta fuente de alimentación está conectada a los electrodos que se conectan acá, se insertan en los viales, dos electrodos, que estos electrodos son de platino. Bueno, la introducción de la muestra, estos volúmenes de inyección son volúmenes pequeños, son del orden de 10 a 100 nanolitros, con el fin de mantener una alta eficiencia en la separación. Y la muestra es generalmente, recuerden, introducida en el ánodo, y esta introducción se puede realizar por diferentes métodos. Básicamente son dos. Una inyección hidrodinámica y la otra una inyección electrocinética. La inyección hidrodinámica es la más utilizada y se puede realizar ya sea aplicando acá presión en el vial de entrada o por aplicación de vacío en el vial de salida, o bien por efecto sifón. Esto quiere decir elevar el vial de la muestra, el vial de entrada de la muestra respecto al vial de salida. Y después tenemos el otro modo de inyección, que es la inyección electrocinética, que esta se basa en que se aplica un voltaje. Acá se aplica un voltaje que puede, un voltaje que en un corto tiempo que puede causar movimientos electroforéticos y electroendosmóticos durante un breve periodo de tiempo en el vial que contiene la muestra y en el otro vial que contiene la solución reguladora. En este caso, los componentes se introducen en el capilar por la acción conjunta de la migración y del efecto de la movilidad electroendosmótica. O sea que al aplicar el potencial se genera un flujo electroforético y además un flujo electroendosmótico. Eso hace que ingrese una pequeña cantidad de muestra.
Este hecho genera algunos inconvenientes importantes, como son la posibilidad que se discriminen algunas especies iónicas. Por ejemplo, las especies con mayor movilidad van a ser inyectadas en mayor cantidad que las que tienen menos movilidad. Estos fenómenos hacen que se considere la inyección electrocinética mucho menos reproducible que la hidrodinámica, y por eso la hidrodinámica es la más utilizada. Después, ahora vamos a hablar de los detectores, que el detector se coloca, como recuerden ustedes, casi al final del capilar, donde ya prácticamente se han separado los distintos analitos de acuerdo a este proceso electroforético. Y en general la detección, o sea, se realiza directamente en el capilar, lo cual significa que el mismo capilar, este es el capilar, actúa como una celda de detección. El detector se encuentra en el extremo y se va a registrar alguna propiedad física de los analitos que pasan por el detector. Este tipo de detector seleccionado va a depender de los analitos que queremos separar y cuantificar. Y siempre se va a escoger aquel que proporcione una sensibilidad elevada para los componentes que se están analizando. Bueno, los tipos de detecciones más utilizadas es el detector UV visible, que este sistema de detección UV visible puede operar a una única longitud de onda. Esto presenta algunos inconvenientes porque puede ocurrir que la longitud de onda seleccionada no sea la óptima para todos los componentes que se están analizando. Y también hay detectores que utilizan longitud de onda variable o de arreglo de diodo, que este es uno de los más empleados por electroforesis capilar por su carácter universal. Entonces, la introducción de este detector de arreglo de diodos permite adquirir al mismo tiempo el espectro de cada uno de los analitos que se van separando y pasando por el detector. Bueno, acá, cuando en la zona que se coloca el detector, por ejemplo, que sea un detector UV visible, donde hay un haz de radiación que va a ser absorbido por los analitos que se están separando, en esta zona, esa cubierta de poliimida que protege al capilar, que recuerden que es muy frágil, se tiene que retirar para que se pueda producir esa absorción de la radiación. Otros detectores que son utilizados son los detectores de fluorescencia, que posee una gran selectividad este detector, pero tiene el inconveniente de que son muy limitadas sus aplicaciones porque son pocos los componentes o compuestos que presentan fluorescencia. Pero este problema puede llegar a ser superado si recurrimos a la derivatización de los componentes de interés con moléculas fluorescentes. Bueno, otros detectores son los detectores electroquímicos, que presentan una gran sensibilidad. De todos los detectores electroquímicos, los más utilizados son los conductimétricos y los amperométricos. Con respecto a los sistemas de detección nombrados anteriormente, no se pueden identificar a los analitos de manera inequívoca. Pero con el año se han diseñado diferentes interfaces que posibilitan el acoplamiento de la electroforesis capilar con la espectrometría de masa, que este tipo de metodología además aporta información de la estructura de los analitos separados. Esta instrumentación presenta la desventaja que es de un costo elevado y su manejo es mucho más complicado que los detectores UV visibles, de fluorescencia y electroquímico. Bueno, en este caso nosotros tenemos el capilar, donde se va logrando la separación. Vamos a explicar después cómo se logra la separación de los cationes, aniones de las moléculas neutras. Y cuando pasan por el detector, van a pasar separados y cada uno con su tiempo de migración. O sea, el detector va registrando la señal y esa señal, en función de los tiempos, que acá se llama tiempo de migración, surgen, digamos, estos piquitos que permiten identificar y cuantificar a los analitos. Este
registro de la señal en función del tiempo de migración se denomina electroferograma. Ahora vamos a explicar un poquito en qué se basa este proceso de separación, porque dentro del capilar se produce la separación de cationes y de aniones de las moléculas neutras. Ese capilar, que dijimos que es de sílice, tiene grupos silanoles, ¿no es cierto?, que son fácilmente ionizables a cerca de pH 4. Que de acuerdo del pH, estos grupos silanoles pueden estar protonados y a elevados pH, o sea, en condiciones experimentales trabajando con algún buffer básico, la pared del capilar está cargado negativamente. O sea, que podemos controlar perfectamente con el pH la cantidad de cargas que posee el capilar.